Hola, mi nombre es Tamara Muñoz, soy la directora de International Montessori School y en esta serie de vídeos que vamos a grabar para a acercar a la familia la filosofía y enseñanza de nuestro colegio, yo me voy a encargar de cómo establecemos en nuestra escuela los límites, la enseñanza, la educación desde un enfoque en positivo. Voy a compartiros la pantalla para que podáis ir viendo un poco y siguiendo la explicación de lo que va a ser esta pequeña píldora informativa sobre educación en positivo y sobre límites. Vale. Bueno, ¿cómo enseñamos en nuestro colegio disciplina en positivo? Pues para educar en positivo en nuestro colegio lo primero que necesitamos entender es que el método Montessori no significa libertad, libre albedrío, no significa una libertad mal entendida. María Montessori ya nos anunciaba entre todos sus conocimientos que dejar que el niño haga lo que quiera cuando todavía no ha desarrollado la capacidad de autocontrol es traicionar la idea de libertad. Cuando hablamos de método Montessori y lo asociamos a esa idea de que el niño hace lo que quiere y cuando quiere, estamos entrando, como María Montessori decía, en un mal criterio de lo que es la libertad. El periodo más importante de la vida, decía María Montessori, no es aquel en el que se pasa en la universidad, sino desde el nacimiento hasta los 6 primeros años de vida. Por eso tenemos que entender la idea de que nuestro hijo es como un árbol. Tenemos que dejarle crecer. Tenemos que pensar que vamos a convertir a nuestro hijo en un árbol fuerte y no en un bonsái. Necesitamos preparar a nuestros hijos para afrontar la vida real, y que en esa adaptación a lo que es la vida obtengamos el éxito. Y por ello necesitamos que nuestros hijos se conviertan en personas autónomas, capaces de asumir el riesgo de tomar decisiones, lo que implica tomar una decisión, capaz de tolerar la frustración y, por último, convertirse en un adulto consciente. Es por ello que nosotros hablamos de educar para la vida. Y ahora me gustaría acercaros un poco a la idea en la que cuando educamos, en qué momento, cuándo se empieza, pero qué significa educar. Me imagino que ya muchos de vosotros os habréis enfrentado a bastantes dilemas y muchas cuestiones más concretas y prácticas, como elegir entre regañar o tener la paciencia, decidir si esta vez se puede terminar el plato o se puede dejar algo de comida, o cuestiones algo más amplias, filosóficas, como elegir el colegio de vuestro hijo, entender si estamos sintonizando en valores y en educación con lo que vosotros educáis en casa, decidir si va a ir a extraescolares o cuánto tiempo pasa delante de una pantalla. De cualquier forma, todas estas decisiones van a condicionar el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Y es por ello muy importante que tenemos que entender que tenemos que centrarnos en principios que sean claros, prácticos y sólidos. Hoy me gustaría poder enseñaros unos principios básicos sobre cómo el cerebro de nuestro hijo va cambiando, va funcionando. Son 4 ideas sencillas que que nos van a ayudar a entender a la perfección cómo funciona el cerebro de nuestro hijo. Y en un primer ejercicio me gustaría que mirarais esta imagen. ¿Y qué veis? Decidme, ¿veis una chica joven o una anciana? Disfrutar de la paternidad implica que nuestro cerebro cambie el foco de atención. A veces podemos ver cosas totalmente distintas ante el mismo hecho. Y al igual que esta imagen nos muestra una señora anciana o una chica joven, ambas realidades no se pueden ver simultáneamente, no se pueden ver a la vez. Criar un hijo implica tener un poco esta perspectiva. Podemos prestar atención a la cara amarga, a la cara más
que nos implica mayor carga emocional de criar y educar a un hijo, ¿no? Ese cansancio, esa dedicación plena, absoluta, esos momentos en los que dejas a un lado tus prioridades, tus necesidades para poner por delante las de tu hijo, o podemos prestar atención a la belleza y a la importancia de poder ver crecer a nuestro hijo. Lo que tenemos, lo que hay que tener claro es que para poder disfrutar de la paternidad tenemos que acordarnos de cómo éramos cuando éramos niños. Acordarnos que un niño percibe el mundo de una manera completamente diferente a como lo hace un adulto. Para asegurarnos de que estamos conectando con un niño, lo primero que te invito es a que te sientes en el suelo, que te pongas a su nivel, que te acerques a él o él se acercará a ti. De cualquier manera, cuando un niño percibe que estás en sintonía con él, directamente te irá a buscar. Te habrás acercado a su mundo, habrás conectado con su cerebro. ¿Cómo es ese cerebro del niño? ¿Cómo hemos ido evolucionando a lo largo de millones de años? ¿Y cómo esa evolución ha quedado plasmada en nuestro cerebro? Que en lugar de transformarse y crear algo nuevo y diferente totalmente, no, se ha ido como actualizando, como integrando e incorporando esas nuevas habilidades y herramientas en nuestro cerebro. Desde mi punto de vista, para entender la educación y cómo educar a un niño, necesitamos entender que nuestro cerebro está formado como 3 niveles diferentes, 3 escalones. Tenemos un cerebro reptiliano, muy primitivo, aquel que se encuentra en la parte inferior. Como si imaginásemos que fuésemos una cebolla, pues sería lo primero que se formó en nuestro cerebro y que se encarga de la supervivencia, de las funciones vitales, el hambre, el sueño. Después pasamos a un cerebro emocional, que ya lo recubre ese cerebro reptiliano y que se encarga de distinguir aquella emoción agradable de lo desagradable, que nos persigue y nos lleva al instinto de encontrar emociones agradables. Y nuestro cerebro racional, ese último cerebro, ese nivel superior que nos permite tener conciencia de nosotros mismos, que nos permite comunicarnos, razonar, ponernos en el lugar de otro y tomar decisiones basadas ya en un razonamiento lógico. El niño, el cerebro de un niño es un cerebro reptiliano y emocional, básicamente. Hasta el año de vida, poco vamos a poder interaccionar con el cerebro racional del niño, ya que primariamente estará captado por ese cerebro reptiliano o primitivo. De nada va a servir razonar con él. Prácticamente nuestra única salida a esos momentos de control y de llanto será reconfortarle y satisfacer sus necesidades. A partir del primer año, la parte emocional del cerebro convive con esa parte reptiliana y ya podemos intentar dialogar con esos instintos más primitivos y entender un poco más sus emociones de afecto y de seguridad. Ya podemos empezar a hablar un poco de empatía, de estrategias racionales cuando nos acercamos al tercer año de vida. El cerebro racional empieza a coger más protagonismo y el niño ya es más capaz de controlar sus instintos más básicos y dejarse guiar por la razón, la intuición y la voluntad. Igualmente, un niño de 3 años y un adulto también, todos acabamos necesitando siempre grandes dosis de afecto y de comprensión para poder dominar ese cerebro emocional. Sobre todo, tener en cuenta que cuando un niño está cansado, tiene hambre, su cerebro reptiliano puede tomar el control. Hay que entender un poco qué casos nos vemos. Ese cerebro reptiliano hemos dicho que estaría todo relacionado con el hambre, el sueño, el dolor, cuando lloran desconsoladamente y lo único que podemos hacer es satisfacer su necesidad o calmar su molestia. De nada sirve que razonemos con ello. Ese cerebro emocional se encarga de la parte del niño cuando está ilusionado, a veces hasta eufórico,
pero también cuando estás asustado, frustrado, cuando tienes una rabia, o quiere algo. En esos momentos necesitamos ayudarlo a conseguir lo que quiere, o bien necesitamos educarle y enseñarle a conseguir y a conformarse con aquello que no puede. Por ello es muy importante empatizar y tener mucha dosis de afecto y de seguridad. Y ese cerebro emocional en el que guardamos todo aquello relevante, empezamos a trazar planes para poder conseguir algo, focus, concentración, ese niño insatisfecho o preocupado. Ahí ya sí podemos empezar a ayudarle a pensar, a concentrarse, a recordar. Y es siempre muy importante intentar conectarlo con su cerebro emocional para que empiece a funcionar. Ya que hemos conocido ese cerebro, vamos a centrar lo que queda de píldora informativa de este vídeo de YouTube para aprender 5 herramientas con las que poder implementar esta educación en positivo en casa. Primero, motivar. Motivar, asegurarnos que el niño recibe recompensas adecuadas cuando su conducta es adecuada. Y en segundo lugar, siempre es muy importante marcar las normas que establecen los límites y esos límites hacerlos valer. Es muy importante que para motivar seamos la mejor versión de nosotros mismos. Actuemos como modelos para nuestros hijos. ¿Y eso qué significa? Perdón, equivocado. Eso. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que seamos perfectos? ¿Significa que nos mostremos siempre magníficos? No, 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 no tengas miedo a mostrarte tal y como eres. Nuestros hijos necesitan vernos enfadarnos, vernos llorar, vernos pedir perdón, vernos equivocarnos y también vernos acertar. Muéstrale, cuéntale que te sientes triste. Demuéstrale que es bueno expresar las emociones y que es bueno pedir ayuda. Cuando estés enfadado, intenta hacerlo de una manera adecuada, porque todo el mundo tiene derecho a enfadarse. Y cuando estés contento, pues enséñale a expresar emociones positivas. Otra parte importante es saber cuándo reforzar las conductas, cuándo reforzar aquello que nuestro hijo hace bien, cuándo, cómo y con qué. Las tres son tremendamente importantes. Es muy importante que reforcemos la conducta de una manera proporcionada. No tiene ningún sentido, pero ningún sentido que reforcemos con cosas que no están en sintonía. Tener en cuenta algo también es muy... ¿Con qué? ¿Con qué? Pues los refuerzos materiales son los menos gratificantes y los menos efectivos. Cuando un niño obedece, si se lo agradecemos, empezará a entender que cooperar une a los demás y que esto tiene un valor importante. Si en cambio cada vez que coopera o que nos ayuda o que nos obedece le compramos un juguete, va a entender que tener cosas materiales es valioso y que cuando sea mayor va a necesitar muchas cosas para poder sentirse satisfecho o recompensado. Así que acuérdate esto en la memoria. Cuanto menos recompensas materiales, mejor. A veces ocurre lo mismo con los dulces, con la comida. Reforzar a un niño con dulces o con productos que están ricos en grasa le provoca una rápida subida de azúcar. Esa rápida subida de azúcar en nuestro cerebro se traduce como algo realmente placentero y es muy difícil competir contra eso. Cuando crezca y necesite sentirse satisfecho, buscará esa necesidad de dulce o de ese producto que le sacie y entenderá que depende del azúcar para poder sentir esa sensación de recompensa. Sea como fuere, lo que tenemos que tener claro es que la recompensa no tiene que ser el motor por el que el niño hace las cosas, sino que debe de haber una consecuencia agradable, algo que sea positivo para el niño y que le ayude a que eso se repita y de forma espontánea. De poco sirve que el niño coja los platos a cambio de poder un rato colorear con mamá, porque entonces no va a aprender la responsabilidad de hacer el hecho, sino la utilidad de hacerlo. Yo hago esto porque consigo esto. Por eso es muy importante que entendamos que los refuerzos tienen que darse
de manera que el niño entienda que su conducta ha sido valiosa para nosotros, que estamos agradeciéndolo y que nos centremos en elogiar a su persona y no el hecho en sí. No conviene ofrecerlo, por lo tanto, como una moneda de cambio. Es más fácil dar las gracias por tu esfuerzo y por todo lo que significa para mí que colabores en casa y que ayudes a recoger los platos, al simple hecho de que si haces esto que te estoy pidiendo, entonces te daré esto que quieres. ¿Cuándo reforzar? Pues sobre todo hay que tender algo cuando sea necesario. No es necesario recompensar cada cosa que hace nuestro hijo. Lo ideal es que recompensemos cuando veamos un progreso, cuando veamos una actitud nueva y positiva, cuando se dé cuenta de un error o cuando quiera compartir que se siente orgulloso sobre algo. ¿En qué momento? Inmediatamente. Inmediatamente tiene una connotación y es que nuestro cerebro actúa en fracciones de segundo, por lo que a veces, para que tenga efecto, necesita ir una cosa seguida de la otra. Pero a veces también necesitamos recompensar a plazo, porque como se dice, grandes retos y propósitos requieren grandes recompensas. Por ejemplo, ordenar una habitación después de jugar son metas que suelen ser realmente complicadas para niños menores de 3 años. Y por eso es necesario que pospongamos la gratificación con el hecho de que entrenemos al cerebro a diferenciarnos de esas personas que son capaces de alcanzar sus metas de las que no. Y le demos ese refuerzo y esa gratificación justo cuando acabe. También es importante que reforcemos y que premiemos al niño socialmente con nuestro agradecimiento y con nuestra dedicación y atención cuando lo haga mejor. A veces nos equivocamos porque esperamos grandes éxitos para poder reforzar y no es eso. Eh, Me gusta explicar que un cambio en el cerebro del niño es como abrir un nuevo camino en en un bosque de hierba, ¿no? Para que el niño se acostumbre a ir por el nuevo camino, lo primero que va a necesitar es poner un pie fuera del camino antiguo. En segundo lugar, va a necesitar continuar caminando hacia esa dirección que ahora es más adecuada. En tercer lugar, necesitará caminar muchas veces por ese recorrido para que la hierba se aplaste y acabe siendo un camino de tierra. Y en cuarto lugar, deberá confiar en que la hierba volverá a cubrir el antiguo camino porque ya no lo necesitamos volver a recorrer. Y por eso no hay mejor forma que motivarlo también cuando inicie un camino diferente, cuando haya un pequeño cambio en algo que estamos percibiendo que es un éxito para él. Y como hemos visto, la mejor estrategia para motivar una buena conducta es que nos fijemos en lo bien que hace ese niño, en todo lo bueno que hace. Igual que hay castigos trampa, que los veremos un poquito más adelante, también hay refuerzos trampa. Refuerzos que, como hemos dicho, dejan ver insatisfacción. No hagamos eso de, sí, ahora que te lo he tenido que decir 3 veces. Bueno, lo ha hecho. Gracias. Gracias, porque entiendo que te has tenido que esforzar mucho y que ha sido difícil para ti. Y sin embargo, observa, ya está todo recogido. Me siento muy orgullosa. Refuerzos que dejan, que expresan rencor o culpa. Sí, hoy te has vestido, pero otros días, madre mía, cómo tarda o qué trabajito te cuesta? No, ¿para qué? Eso no sirve para nada. Eso es pasado. Vamos a centrarnos en lo que hoy sí hemos conseguido. O refuerzos que expresan obligación. Muy bien, venga, a ver si a partir de ahora lo haces siempre así. Bueno, pues en lugar de eso podemos decir, estoy tan orgullosa de ti que estoy completamente segura que a partir de ahora podrás continuar haciéndolo igual de bien que lo acabas de hacer ahora. ¿Qué podemos hacer para no usar el castigo? ¿Por qué no usar el castigo? Primero porque lo primero que le enseñamos a nuestro hijo es que utilice también el castigo contra los demás y que eso es algo válido. El niño no va a aprender nada más que cuando se siente frustrado yo puedo arremeterlo contra los demás. Puedo castigar a los otros. Aparece la aparición de la culpa. Cuidado,
¿Por qué? Porque normalmente los castigos terminan cuando el niño ya se pone a llorar o se siente culpable o se siente arrepentido. Y de esta manera yo lo que aprendo es que cuando me siento triste por algo que no debía hacer, mis padres me perdonan y entonces me vuelven a querer. Cuidado, porque este es el mecanismo que origina la culpa en los adultos. Esa sensación de que el castigo no cambia el hecho. Aquí lo importante son los límites, anticiparnos a que haya el error. Si el niño lo que piensa es que cuando pego consigo lo que quiero, pero sin embargo cuando consigo lo que quiero me siento culpable, porque me dicen que esa manera de hacer las cosas no es, que así no, que bla, bla, bla. Y cuando siento culpa, mis padres me perdonan y me siento bien. Mm, aquí tenemos un problema. Cuando castigamos a un niño también por desobedecer o le decimos que es un desobediente, su cerebro está guardando todo aquello que empieza con el verbo ser o eres. Lo guardo en una estructura de mi cerebro que se llama hipocampo y que está encargada de almacenar todo aquello que tiene que ver con mi mundo y con lo que sé de mí mismo. Si yo sé que soy un niño malo, si yo sé que soy un niño desobediente, si yo sé que soy un niño caprichoso o egoísta, pues no voy a tener más remedio que comportarme así en la vida. A veces también tenemos que ver los castigos trampa. Los castigos trampa son llamadas de atención que utilizan los niños, sobre todo aquellos niños en los que eh, no terminan de captar la atención de sus padres cuando se comportan bien. A veces porque estamos cansados, a veces porque ese momento en el que no me está molestando o en el que no se están peleando, es como mi momento de calma, de sosiego, de silencio, en el que aprovecho para hacer las cosas. Pero si no prestamos atención a esos momentos, el niño lo que entiende es que cuando yo me porto mal, cuando hago algo que está mal, mis padres me prestan atención, me hacen caso y a mí eso me sirve. Esos son los castigos trampa. Por eso siempre, igual que veíamos en esa perspectiva de la vieja o la joven, hay que prestar atención. Para poder ver el total de nuestro hijo, tenemos que prestar atención a lo bueno y a lo malo. En lugar del castigo que podemos usar, podemos intentar ayudarla a conseguirlo. Con el castigo, al final la insatisfacción es mutua. Al final los dos nos sentimos que algo no ha funcionado, no es bueno para ninguno de los dos. Sin embargo, con un poco de ayuda, los dos nos vamos a sentir mejor porque estamos ambos consiguiendo lo que queremos. Mamá o papá controlando la situación y el niño siente que al final está haciendo lo que esperan de él y se va a sentir tremendamente orgulloso. Establecer consecuencias, ¿no? A veces nos preocupamos porque pensamos que establecer una consecuencia es como un castigo y no, la vida es realmente maravillosa y ofrece muchísimas consecuencias naturales que nos pueden ayudar a entender al niño, a entender el comportamiento del niño y que el niño entienda cuáles son las consecuencias de su comportamiento. En el cole utilizamos muchas consecuencias naturales. Rompo, cojo, ensucio, limpio, no como, espero a la siguiente comida y asumo el hecho de tener hambre, porque no tenemos diferentes alternativas para, venga, si no quieres esto, te doy esto, si no esto, te doy esto. Consecuencias naturales. Es una consecuencia natural también el hecho de que si un niño repetidamente se comporta de una manera poco adecuada, sus compañeros le rechacen. Tenemos que aprender a hacer ver un poco esa parte, hacer ver que ese comportamiento no ayuda a que los demás quieran jugar contigo y que sin embargo cuando tú eres agradable, simpático y muestras tolerancia al juego de otros niños, contigo también quieren jugar y te diviertes mucho más. Cambiar la perspectiva. A veces nos centramos en simplemente darle la vuelta a la tortilla, prestar atención a todo lo bueno que hacen, que es mucho.
y reparar las acciones. Como hemos dicho, intentar siempre que sí que haya un daño o a una persona o a un objeto, pues eso se repare. Y así nuestro cerebro va a aprender que tenemos que tener cuidado con las cosas y que en lugar de sufrir las consecuencias, aprender a reparar el hecho. Nuestra tercera herramienta de las 5 que llevamos es poner límites. Poner límites sin dramas. Hasta el niño más dulce se puede transformar en un pequeño demonio si se encuentra frustrado y se le impone un límite que antes no existía. A veces los padres sentimos como un miedo enorme o también nos sentimos tristes y nos cuesta verlos sufrir, de tal manera que intentamos no ser tan estrictos a la hora de poner límites o poner menos límites. Pero los límites son esenciales para la educación de nuestro cerebro. Tened en cuenta que dentro de nuestro cerebro la corteza prefrontal está destinada a eso, a los límites, a entender cómo funciona la sociedad, a vivir en sociedad. Por eso, para poner límites sin drama, lo mejor es tener una actitud positiva, una actitud que indique que el límite es firme. Quiero que cuando establezcáis límites, vuestra actitud para hacerlos valer sea aquella actitud que usaríais si vieseis que vuestro hijo acaba de abrir ese mueble que no debería de haber abierto y tiene en su mano una botella de lejía. Con esa fuerza, con esa seguridad, con esa sensación de que sabes que estás haciendo lo correcto, diciéndole no, es la actitud que tienes que tener cuando pones un límite. Es saber que estás haciendo lo mejor para tu hijo y que no puedes permitir que suceda aquello que no quieres que suceda. ¿Cuándo debemos empezar a poner límites? Pues mirad, los límites son parte de la vida y normalmente solemos empezar a ponerlos cuando los niños empiezan a moverse, cuando empiezan a gatear, que generalmente cuanto más seguro, tranquilo, claro sea a la hora de decir que no a algo, más fácil será para tu hijo entenderlo. ¿Cómo ponemos los límites? Pues vamos a utilizar 7 reglas. 7 reglas para entender cómo poner los límites. Pronto, pronto. Vamos a intentar poner un límite antes de que se establezca esa conexión en el cerebro y sea mucho más difícil cambiarlo. ¿Antes de qué? Antes de que ocurra. Lo más fácil es evitarlo. Evitar es mucho mejor que corregir. Anticiparnos es vital. Siempre, siempre. La clave de los límites es que estén claros, presentes en su cerebro en todo momento porque se producen siempre. Límites, pocos, pero ¿cuándo? Siempre. Consistentemente. Vamos a ponernos de acuerdo en qué normas son las que nos imponen, las que gobiernan nuestra casa. Pero cuando esas normas estén claras, deben de ser consistentes, con tranquilidad. No necesitamos gritar, porque al gritar activamos una zona del cerebro que anula la corteza prefrontal. Nos vamos a esa segunda capa del cerebro que hablábamos. El niño va a ser incapaz de escuchar y de razonar con calma, con calma, con confianza. Porque si tu hijo ve que tú tienes claro los límites y ve que tiene claro lo que puede y lo que no puede hacer, se va a sentir tranquilo y se va a sentir motivado para seguir esas normas. Y con cariño. Entiende que no es un ataque, entiende que simplemente es una regla que tenemos que cumplir y que esto nos sirven a todos. Los límites son para todos. También hay que entender que hay diferentes tipos de límites. Hay límites que son inquebrantables, indispensables para garantizar la seguridad del niño, que nunca, 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 bajo ningún concepto, se van a mover. Después también tenemos límites que son importantes para el bienestar, que podemos hacerlos valer siempre o casi siempre, pero que podemos hacer ciertas excepciones y le podemos explicar que hay momentos determinados en los que si tú sientes que no hay otra manera, puedes llegar a pegar para poder defenderte.
O que si un día te duele la barriga, te encuentras enfermo, no necesitamos comernos todo lo que hay en el plato. Ese día podemos dejar comida en el plato. Y después también tenemos límites que son importantes para la convivencia, que son normas que se pueden, que deben de respetarse, pero podemos acordar días en los que sean más relajados. Por ejemplo, el party pizza de los viernes, tomando la pizza, viendo una peli en el sofá. La cuarta herramienta es la empatía. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de otro. A diferencia de la simpatía, en la que las dos personas coinciden en sus estados emocionales, en la empatía no hay esa coincidencia, pero sí hay entendimiento. En cualquier caso, tenemos que escuchar al niño siempre con empatía, porque eso le va a ayudar a comprenderse, a conectar con sus emociones y con sus pensamientos. Es muy importante que entendamos que cuando una persona escucha una respuesta empática, su cerebro racional y emocional se sintonizan y empiezan a trabajar a la vez, de manera que nuestro cerebro racional calma a ese cerebro emocional y que eso todo está explicado a través de estructuras cerebrales. La principal dificultad para echar una mano en la empatía como herramienta del desarrollo cerebral es que la mayoría de las madres y de los padres no conocemos bien nuestras emociones y no conocemos bien cómo establecer y conectar emocionalmente con nuestro hijo. Por eso, por favor, cada vez que intentéis usar la empatía, necesito que hagáis 3 pasos. Un primer paso sea reconocer la emoción. Observo que estás enfadado, estás triste. Nombremos esa emoción. 2, explicamos qué es esa emoción y cómo te sientes y por qué te sientes así. El enfado hace que tengas mucha fuerza en el cuerpo, que esté duro, que necesites a veces gritar. Te sientes así porque quieres hacer algo y no puedes, porque te estoy impidiendo hacer algo que quieres, pero tengo una explicación para que no hagas esto. Acompañar la emoción con un gesto empático. A veces es un abrazo, a veces es nuestra presencia a su lado, a veces es preguntarle qué puedo hacer para ayudarte a que vuelvas a estar feliz o contento o en calma. Y pueden pedirnos estar solos. Respetemos, respetemos. Y por último, la última herramienta es la comunicación. Aprender a comunicarnos de manera cooperativa. Te voy a pedir que te imagines una situación que es bastante cotidiana, entiendo. La cocina está patas arriba y la verdad es que es tu turno de recogerla y sin embargo tienes ese momento de pereza en el que no te apetece en absoluto ponerte a recoger. Quiero que pienses cómo te gustaría que esa persona que te va a decir lo que tienes que hacer te lo dijese. Para si quieres esta grabación, anótalo, piénsalo y retomamos ahora. Seguramente cualquiera de las estrategias que hayas utilizado implique la comunicación cooperativa. No es una técnica infalible, existe la posibilidad de que el niño no quiera comunicar, no quiera colaborar, pero la realidad es que este estilo de comunicación favorece en gran medida que el niño colabore. ¿Por qué? Pues porque primero, si ya me piden algo de una manera en la que me siento acompañado, me va a gustar más. Me va a parecer más sencillo y también más divertido. Cambiemos el quítate los zapatos por el vamos a quitarnos juntos los zapatos. Pide colaboración. Es más probable que el niño entienda que necesita y despiertes en él ese impulso de ayudar. Somos seres totalmente sociales. Pídele ayuda de manera honesta y sincera. Ayúdale a pensar. A veces simplemente lo que nos pasa es que los niños piensan de una manera totalmente diferente a nosotros.
Si vamos dirigiendo la atención del niño hacia lo que a ti te preocupa, podemos encontrar que sintoniza con nosotros, que nos entiende y que entonces colaborará. Y a veces también es fácil con ofrecerle libertad en lugar de pedirle que haga una cosa de una manera directiva, podemos sugerirle entre dos opciones que son igualmente válidas para nosotros y que le da al niño la sensación de que está eligiendo. Hasta aquí hemos hablado de 5 herramientas que nos ayudan a poner los límites y que utilizamos constantemente en el cole. Nos vemos en el siguiente vídeo y en el que espero poder acercaros situaciones concretas del cole, de cómo nos mostramos en situaciones concretas. Para eso os pido que en la cajita de comentarios nos escribáis cualquier situación, tipo ejemplo, que os gustaría que en el próximo vídeo pusiéramos o simulásemos cómo la resolvemos aquí en el cole. Que nos pongáis situaciones cotidianas que nos sirven. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder ayudar a muchas familias que seguro que están en la misma situación que tú. Y recuerda que un gran papá y una gran mamá no es aquel que se ciñe a un método exclusivo, sino aquel que es capaz de detectar qué necesita su hijo y aprovechar la oportunidad que nos da la vida para poder educarle y enseñarle. Bueno, gracias. A ver si puedo volver para que... Gracias a todos por escuchar este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues espero recibir vuestros comentarios. Me ayudarán mucho para hacer la segunda parte de de esta pequeña píldora formativa. Y como siempre, estamos en el cole para ayudaros en lo que necesitéis. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.